Elon Musk asegura que este año pondrán en órbita Starship, una nave espacial reutilizable que promete cambiar la industria aeroespacial con lanzamientos baratos. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del vídeo. La llegada del ser humano a Marte está cada vez más cerca. Este mensaje ha impregnado toda la presentación de Elon Musk, en la que ha demostrado cómo sería el lanzamiento de su nave más grande, Starship. En la presentación, que se ha podido ver en directo desde España, el magnate asegura las capacidades de reutilización de sus cohetes y naves, que permitirán transportar grandes cantidades de material al espacio a un coste muy barato. Desde las instalaciones de SpaceX, en el sur de Texas, la compañía ha mostrado este jueves 10 de febrero sus avances en Starship, así como del cohete Super Heavy y Mechatzila, su robot atrapacohetes. Musk ha afirmado que este año será posible poner en órbita a esta inmensa nave destinada a conquistar la Luna y Marte. En la demostración se ha usado el Super Heavy Booster 4 de 33 motores Raptor, aunque inicialmente este cohete solo tenía 29. Por su parte, la nave es el prototipo número 20 de Starship. El lanzamiento a la órbita se podría realizar desde el Kennedy Space Center de la NASA, aunque la empresa de Musk pretende contar con plataformas de lanzamiento a las que ha bautizado como las dos lunas de Marte, Phobos y Deimos. El mensaje positivo que ha mostrado Musk durante la presentación no le ha impedido ser también realista y afirmar que probablemente perderemos algunos vehículos por el camino. Ha puesto el ejemplo del Falcon 9, que ha necesitado hasta 15 intentos para aterrizar con éxito y se le ha visto en más de una ocasión volar por los aires. No creo que nos lleve tanto con el Starship, porque ya tenemos esa experiencia, pero ciertamente no es seguro que funcione a la primera, ha dicho. Reutilizables y baratos. El sistema se compone de varios elementos. El primero es el cohete Super Heavy, sobre el que se colocará la nave Starship. Ambos gigantes medirán 119 metros de altura y son reutilizables, lo que abarata considerablemente los costes con cada lanzamiento. La compañía calcula que los lanzamientos de Starship se podrían encadenar cada 6 u 8 horas. Por su parte, el Super Heavy sería posible reutilizarlo cada hora. Además de alcanzar esta alta frecuencia, las naves de SpaceX están diseñadas para poner en órbita cargas de hasta 150 toneladas. Con estos datos es fácil imaginarse una carrera espacial en la que enviar rápidamente grandes cantidades de material y un buen número de pasajeros, hasta 100 según algunas estimaciones. Pero la noticia más sorprendente que ha querido dar Elon Musk son los bajos costes de estas operaciones. Serían unos pocos millones de dólares por cada vuelo, incluso puede que ser tan baja como $1 millón en cada viaje. Son números de locura si atendemos a los estándares espaciales, ha dicho en la conferencia. Destino Marte. Aunque de momento los planes cercanos de la compañía se limitan a poner en órbita este año a Starship y demostrar que está todo listo, en el futuro su meta más ambiciosa está en Marte. En el vídeo promocional que ha compartido SpaceX hace solo 6 horas se ve con claridad ese futuro. El cohete llega a un paraje árido y rojizo donde una ciudad futurista le espera. Todavía no está claro cómo van a sobrevivir los seres humanos a las extremas condiciones climáticas del planeta vecino, pero cuando esto se determine, todos los materiales que deban llevarse hasta allí para la construcción de ese primer hábitat los llevaría Starship en viajes de ida y vuelta. Por ahora los planes son algo más locales para demostrar que esa misión histórica es posible. La NASA y SpaceX deben volver a la Luna con Artemis. A pesar de los retrasos, la Agencia Espacial Internacional planea llevar a los astronautas ya elegidos hasta la Luna en 2024, con uno de los cohetes de SpaceX, y allí pasarán viviendo entre 4 y 6 semanas. Rusia desarrolla una nave espacial para competir con Elon Musk. Roscosmos, que no quiere quedarse atrás en la carrera de Marte, empezará con viajes de abastecimiento a la Estación Internacional. Estos planes los ha desvelado la agencia RBK, que tuvo acceso a una presentación interna celebrada el pasado 6 de agosto. Todo eso reducirá el coste del programa espacial en su conjunto, ha asegurado el responsable de MTKS, Sergei Sopov.
El proyecto, han explicado en esta compañía, se desarrollará en estrecha colaboración con las corporaciones estatales Roscosmos, Rosatom, Energía Atómica y Rostec, Alta Tecnología Industrial. Se sabe que al frente se pondrá a Nikolai Bryukhanov, con anterioridad constructor principal de Oriol, conocido al principio como Federacia, un proyecto de Roscosmos actualmente en marcha para desarrollar una nueva generación de naves espaciales que sustituya a las soviéticas. La nave que se ha diseñado será impulsada por cohetes propulsores desechables. Será capaz de poner en órbita una carga de 2 toneladas y después regresar a la Tierra con 1 tonelada. Se supone que cada una de estas naves espaciales se podrá utilizar para entregar y devolver mercancías a la órbita un total de 20 veces. El costo del ciclo de uso de la nave, incluida la fabricación, la preparación para el lanzamiento, la operación en vuelo, el aterrizaje y la preparación para el nuevo ciclo, será aproximadamente de 11,5 millones de dólares. Desde la retirada de sus transbordadores en el 2011, Estados Unidos paga a Rusia unos 70 millones de dólares por cada asiento a bordo de las naves Soyuz que viajan a EE. Elon Musk ha prometido recortar esos gastos significativamente. Los expertos rusos creen que las naves de suministros Dragon de SpaceX pueden reducir esos gastos a casi la mitad. La nave rusa no tripulada Progress, que se utiliza actualmente, puede rebajarnos aún más hasta los 30 o 20 millones. Esta última no puede regresar y los viajes con carga a la Tierra los realiza la americana. Argo tendrá unas características similares a Dragon. A la vista de estas cifras, si los costes no se incrementan, el proyecto de Roscosmos y MTKS puede resultar rentable. Las primeras pruebas de la nueva nave, sin ninguna carga a bordo, podrían realizarse en el 2023, según datos de la presentación de agosto revelados por RBK. La compañía constructora espera ganar en 10 años 500 millones de dólares con la explotación de una nave reutilizable. El plan inicial es construir 3 que podrían ser suficientes hasta el año 2036. Su nombre será Argo, en honor del barco de los argonautas que, según la mitología griega, viajaron hasta la Cólquida en busca del vellocino de oro. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo.